La segunda temporada de La Ley y el Orden, Unidad de Víctimas Especiales, continúa justo donde terminó. Con un equipo que ya arrastraba las consecuencias de lo vivido, los casos siguen siendo los más delicados, pero ahora el desgaste empieza a notarse dentro del propio escuadrón. Olivia Benson continúa al frente, cada vez más involucrada con las víctimas, incluso cuando eso empieza a pasarle factura. Elliot Stabler sigue siendo el detective impulsivo y protector, enfrentando casos que también lo golpean como padre. John Munch observa y cuestiona, cargando con experiencias que nunca terminaron de cerrarse. Y Donald Cragen intenta mantener al equipo unido mientras lidia con la presión interna y externa. La primera gran sacudida llega con la salida de Monique Jeffries, apartada del trabajo de campo y finalmente fuera de la unidad. Su partida deja claro que no todos pueden soportar el peso constante de este trabajo. En su lugar se integra Finn Tutuola, un detective con experiencia directa en la calle, práctico y observador, que rápidamente se vuelve una pieza clave dentro del equipo. En el ámbito legal aparece Alex Cabot, la nueva fiscal asignada a la unidad, firme y determinada, dispuesta a enfrentar no solo a los responsables directos, sino también a instituciones y corporaciones cuando el sistema falla. Esta temporada no trata solo de resolver casos, trata de cómo cada decisión deja marca, de cómo la justicia a veces llega tarde y de cómo el equipo empieza a entender que hacer lo correcto no siempre evita la tragedia. La segunda temporada inicia con un caso que marca el rumbo de todo lo que viene después. Un hombre aparece asesinado en circunstancias extremas. Mientras Elliot Stabler regresa a casa con su hija, ella alcanza a ver la escena. El impacto es inmediato. Para Stabler, el caso deja de ser solo trabajo cuando entiende que su hija ya estuvo expuesta a la misma violencia que él enfrenta diariamente. La víctima es Andrew Croft, un hombre que en los registros aparece como ciudadano ejemplar. Sin embargo, la investigación pronto revela que su historial fue alterado de manera deliberada. Croft tenía antecedentes graves relacionados con menores, ocultado durante años gracias a influencias externas. El principal sospechoso es su hijo adoptivo Michael, un adolescente que admite haber causado su muerte, aunque asegura que no fue algo planeado. El equipo duda de su versión. Munch descubre que una empresa vinculada a contratos gubernamentales ayudó a borrar el pasado de Croft para evitar complicaciones legales. Ese descubrimiento permitió que cruzara fronteras sin problemas, adoptara a Michael y tuviera durante años una relación dañina y destructiva con él. En este punto se presenta Alex Cabot, la nueva fiscal de la unidad. Desde el inicio deja clara su postura. Si Michael reconoce lo que vivió, puede acceder a un acuerdo. Si no, será tratado como cualquier otro responsable de un homicidio. Michael se niega a hablar, el miedo y los años de manipulación lo mantienen en silencio. Ante esto, Cabot procede con los cargos. La verdad empieza a salir cuando Stabler habla con un amigo de Michael. El joven admite que Croft intentó hacerle daño y que Michael había pasado por situaciones similares desde muy pequeño. En el juicio, Cabot confronta a Michael, expone las inconsistencias de su relato y lo obliga a enfrentar su historia. Finalmente, Michael reconoce que durante años fue sometido a situaciones que ningún niño debería vivir y Croft permitió que otra persona participara en ello. Ese segundo hombre resulta ser Craig Prince, director de la empresa que ayudó a ocultar el pasado de Croft. Prince no solo protegió a alguien peligroso, también estuvo directamente involucrado en los hechos graves ocurridos fuera del país. Prince es arrestado y Michael acepta colaborar con la justicia. Aún así, el caso no ofrece un cierre satisfactorio. Michael no puede recuperar su infancia ni borrar lo vivido. Stabler queda profundamente afectado al entender que este caso también tocó a su familia. El daño ya está hecho. El episodio también cierra una trama arrastrada desde la temporada anterior. La comisión Morris investiga a Stabler por declaraciones previas relacionadas con su temperamento. El capitán Cragen testifica a su favor y logra que conserve su puesto, explicando que Stabler enfrenta situaciones extremas todos los días y aún así se mantiene dentro de la ley. Sin embargo, Monique Jeffries no corre con la misma suerte. Es apartada en primer lugar del trabajo de campo y finalmente es echada de la unidad. Su lugar lo ocupa Oda Finn Tutuola, o Finn. Él se integra sin conflicto ni dramatismo, aporta una visión directa y práctica, con experiencia real en la calle. No busca protagonismo, pero rápidamente se vuelve una pieza esencial del equipo. Con este inicio, la temporada avanza hacia otro caso que vuelve a poner el equipo frente a un dilema moral. Una joven es encontrada sin vida después de un ataque grave.
La investigación revela que el crimen fue cometido por un familiar cercano bajo presión directa de su entorno, como parte de una creencia cultural malinterpretada. El responsable es detenido antes de huir del país, confiesa sin remordimiento y asegura que actuó correctamente. La defensa intenta argumentar que no entendía la gravedad de sus actos debido a su crianza, pero Cabot logra una condena, pero el costo es alto. La madre de la víctima decide declarar contra su esposo e hijo. Poco después es asesinada. El padre desaparece, el sistema castiga a uno, pero no logra proteger a quien se atrevió a decir la verdad. Este caso afecta especialmente a Olivia Benson, quien se involucra más de lo habitual y empieza a frustrarse ante los límites reales de la justicia. Me siento orgulloso de lo que hice. Ella merecía morir. Uno de los casos más perturbadores ocurre cuando una mujer vuelve a denunciar a un hombre que había sido investigado tiempo atrás y que logró evitar consecuencias por tecnicismos legales. Aunque oficialmente el caso quedó cerrado, la víctima nunca lo estuvo. Ella comienza a seguirlo, a vigilar su vida, a advertir indirectamente a quienes lo rodean. Su obsesión no nace del deseo de venganza inmediata, sino de la necesidad de evitar que alguien más pase por lo mismo que ella. El equipo se enfrenta a una situación poco común. El sospechoso cumple con la ley, pero su historial es inquietante. Cuando finalmente muere en circunstancias confusas, la verdad nunca queda del todo clara. La versión oficial apunta a un acto de defensa por parte de su esposa, pero todo indica que la víctima original pudo haber manipulado la situación o incluso participado activamente. No hay pruebas concluyentes. El caso se cierra sin una verdad absoluta y el equipo debe aceptar que, en ocasiones, la justicia no deja registros claros. Este caso afecta especialmente a Olivia Benson, quien entiende el impulso de la víctima, aunque no puede justificarlo. Por primera vez, Olivia empieza a aceptar que algunas personas no buscan justicia en los tribunales porque ya no creen en ellos. Poco después, la unidad enfrenta un caso que involucra a una menor en estado crítico. Las sospechas iniciales apuntan al padre o al padrastro, pero la investigación revela una verdad distinta. La persona responsable es la madre, alguien que durante años arrastró un pasado marcado por experiencias traumáticas no resueltas y que buscaba atención a cualquier costo. El descubrimiento sacude al equipo. No hay un villano evidente ni una intención clara de causar daño permanente. Hay una mujer incapaz de romper un ciclo que comenzó mucho antes. Munch se involucra más de lo habitual y comparte un recuerdo personal. Cuando era joven, conoció a una niña que vivía una situación similar a la que no pudo ayudar. Esa niña murió. El peso de esa memoria explica muchas de sus decisiones actuales. El episodio cierra con Munch acompañando a la menor en el hospital, leyendo para ella, no como detective, sino como alguien que intenta hacer algo diferente esta vez. La temporada continúa con un caso que coloca a un niño en el centro de un crimen que nadie quiere enfrentar. Un menor dispara accidentalmente durante un acto impulsivo, causando la muerte de otra niña. El impacto social es inmediato. Medios, autoridades y políticos buscan culpables rápidos. La fiscalía intenta procesar al niño como si fuera un adulto, más por conveniencia pública que por justicia real. Las investigaciones demuestran que el menor fue utilizado por adultos involucrados en actividades criminales. No entendía completamente lo que hacía, solo sabía que tenía miedo. Alex Cabot lucha internamente contra la presión política y finalmente decide retirar los cargos, respaldada por la madre de la víctima, quien entiende que castigar a otro niño no traerá de vuelta a su hija. El alivio dura poco. Días después, el menor es asesinado por otro niño como represalia. Stabler observa cómo la violencia se replica sin control. No hay redención, no hay aprendizaje inmediato, solo una cadena que continúa. Este caso deja claro que el problema no siempre es el acto, sino el entorno que lo permite y que muchas veces la ley llega demasiado tarde. Más adelante, la unidad investiga la muerte de un hombre con problemas mentales que presenció un crimen grave. La fiscalía necesita su testimonio, pero para obtenerlo debe ser medicado de forma más intensa, lo que le permite hablar con claridad, pero también lo deja vulnerable emocionalmente. Olivia se opone, pero el sistema sigue adelante. El testimonio permite resolver el caso, pero el costo es irreversible. El hombre, incapaz de adaptarse a su nueva lucidez y al aislamiento que ésta conlleva, decide quitarse la vida. Olivia intenta disculparse con la madre del testigo, pero es rechazada. Para ella, la justicia llegó a costa de su hijo.
Este caso marca un punto de quiebre para Benson. Empieza a cuestionarse si ayudar al sistema siempre equivale a ayudar a las personas. A mitad de la temporada, la unidad de víctimas especiales deja de enfrentarse únicamente a crímenes complejos y empieza a lidiar con las consecuencias acumuladas. Los casos ya no se quedan en la sala de interrogatorios, empiezan a perseguir a los detectives fuera del trabajo. Uno de los episodios más tensos involucra a una mujer que acusa a su esposo, un oficial de policía, de haberla atacado dentro de su propio matrimonio. El problema es que la relación está marcada por violencia mutua, manipulación y silencios encubiertos por compañeros del acusado. La investigación se vuelve casi imposible. Nadie quiere declarar, nadie quiere señalar a uno de los suyos. La mujer se retracta, el esposo queda libre, legalmente el caso se cae. Sin embargo, la fiscal Cabot decide avanzar por otro frente y acusa a la mujer por un ataque posterior. Ella acepta testificar contra su esposo para evitar prisión, pero el resultado final es devastador. Él es absuelto y la pareja vuelve a estar junta como si nada hubiera pasado. Para la unidad de víctimas especiales, el mensaje es claro. Hay situaciones donde la ley no solo no protege, sino que devuelve a las personas al mismo lugar peligroso del que intentaron salir. Cragen observa con frustración cómo el sistema falla incluso cuando se siguen todos los procedimientos. En paralelo, el equipo investiga un caso ocurrido durante la apertura de un hotel de lujo. Una joven denuncia haber sido atacada, pero rápidamente surgen inconsistencias. La investigación revela que la supuesta víctima en realidad manipuló la situación para obtener beneficios económicos, usando a un hombre como pieza desechable. Ese hombre termina muerto en prisión, atacado por otros internos tras ser señalado públicamente. Cuando la verdad sale a la luz, ya es demasiado tarde. La mujer confiesa parcialmente, pero solo enfrenta consecuencias reales después de que el daño está hecho. Munch es el más afectado por este caso. Para él, no se trata solo de un error judicial, sino de una vida perdida por una mentira sostenida el tiempo suficiente. Seguro van a condenarla. Ah, qué bien. John, la tenemos. Sí, ¿a qué precio? El siguiente caso golpea especialmente a Olivia Benson. Una joven gimnasta es encontrada sin vida. La investigación destapa un entorno de presión extrema, favoritismos y relaciones inapropiadas entre entrenadores, patrocinadores y atletas menores. Nadie quiere hablar, todos sabían algo y nadie hizo nada. El responsable directo resulta ser otra joven, impulsada por celos, promesas incumplidas y un sistema que premia el silencio. El caso deja en claro que el daño no siempre viene de adultos claramente identificables, sino de estructuras que empujan a los más vulnerables a competir sin límites. Olivia se involucra más de lo habitual. No solo busca cerrar el caso, sino entender cómo se permitió que todo esto llegara tan lejos. La respuesta no es satisfactoria. Nadie asume responsabilidad real. Después, la unidad de víctimas especiales investiga un caso en una universidad donde una joven no recuerda lo que ocurrió tras una fiesta. La investigación revela que fue intoxicada deliberadamente por personas que se prestaban como amigas, facilitando que otros se aprovecharan de esa situación. El caso se cae en el gran jurado por falta de pruebas claras sobre la intención de los involucrados. Aunque algunos responsables enfrentan sanciones académicas, el sistema penal no logra avanzar. Para Benson, este caso es especialmente frustrante. La ley exige certeza que muchas veces las víctimas no pueden ofrecer. La temporada continúa con un caso que afecta deliberadamente a Olivia a nivel personal. Una pareja famosa pierde a su hijo en un accidente y la investigación deriva en la situación de la hija menor, una niña emocionalmente abandonada por los padres, más preocupados por su imagen que por su bienestar. Olivia desarrolla un vínculo con la niña y empieza a involucrarse más allá de lo profesional. Stabler se da cuenta y le advierte que está cruzando una línea. Olivia lo niega, pero continúa adelante, convencida de que alguien debe proteger a esa niña. La madre, con poder e influencias, logra imponer una orden de restricción contra Olivia. El caso se cierra sin cargos. La niña vuelve a casa. Días después, Olivia se entera de que la madre siguió con su vida pública como si nada hubiera pasado. Todo el riesgo que tomó no cambió nada. Este episodio deja a Olivia emocionalmente tocada. Por primera vez queda claro que su necesidad de ayudar puede costarle la carrera.
A continuación, la unidad se enfrenta a un caso en donde la profesora Mary Owens, conocida por recibir en su casa adolescentes con problemas para orientarlos y ayudarlos, aparece abusada sexualmente y asesinada. Lo que en un inicio parece un ataque directo, pronto empieza a revelar capas mucho más complejas. La investigación conduce hasta Ethan Chance, el último joven que estuvo con ella el día de su muerte. Todo apunta hacia él, hasta que lanza una revelación inesperada. Asegura que Marnie llevaba una doble vida marcada por una fuerte adicción sexual. Al principio suena como una excusa para desviar sospechas, pero la información es confirmada por el propio hermano de la víctima y por su psiquiatra. La imagen de la profesora ejemplar comienza a fracturarse. Mientras revisan su pasado, uno de sus antiguos amantes revela la existencia de un club clandestino donde Marnie asistía en secreto. Benson y Stabler siguen esa pista hasta un sótano oculto, un lugar donde las dinámicas eran intensas y los límites peligrosamente difusos. Tras detener al responsable del sitio, descubren que entre los clientes frecuentes estaba Phillips Montrose, un hombre que mantenía una relación particularmente intensa con la profesora. Lo que parecía solo una pista secundaria comienza a tomar fuerza cuando Ethan lo identifica como alguien que estuvo presente el día de los hechos. Al confrontarlo, Montrose admite haber estado con Marnie, pero sostiene que todo fue un acuerdo consensuado que terminó en tragedia. Según su versión, la situación se salió de control y jamás tuvo la intención de causarle la muerte. Para la unidad, su relato tiene vicios y contradicciones evidentes, pero no lo suficientes para sostener un cargo mayor sin arriesgar el caso. Finalmente, la fiscalía opta por aceptar un acuerdo por homicidio involuntario. La resolución provoca una profunda frustración en Benson y Stabler, quienes sienten que la sentencia no refleja completamente lo ocurrido ni la gravedad de las circunstancias. El caso se cierra en los tribunales, pero deja una sensación amarga en la unidad, reforzando la idea de que la justicia no siempre alcanza la verdad completa. Pero el siguiente caso golpea aún más cerca de lo personal. Cuando Thomas Marchak aparece muerto, Stabler queda impactado al descubrir que se trata de un agresor reincidente al que él mismo había arrestado en el pasado. La situación se complica cuando las sospechas recaen sobre la madre de una de las víctimas del hombre, quien había estado siguiéndolo de cerca. A pesar de sus dudas, Cragen obliga a Stabler a detenerla. Sin embargo, pronto queda descartada. El caso toma otro giro cuando aparece un segundo agresor asesinado y en ambas escenas se encuentran panfletos con fotografías policiales de los fallecidos y otros hombres más. Todo apunta hacia Sam Winfield, un ex policía convertido en activista, conocido por exponer públicamente a delincuentes sexuales. La unidad, aunque con reservas, debe brindar protección a los posibles siguientes objetivos. Cuando la casa de uno de ellos es atacada a tiros, Winfield es arrestado. Sin embargo, el arma que posee no coincide con la utilizada en los homicidios, por lo que necesitan algo más sólido. Es entonces cuando Stabler decide enfrentarlo desde lo personal, utilizando su propia experiencia y entendiendo la rabia que puede consumir a alguien que ha visto demasiado daño, logra que Winfield confiese haber presenciado el primer asesinato y haber disparado contra la casa del segundo para asustarlo, pero no consigue que confiese los crímenes. Mientras tanto, la novia del primer fallecido, Gloria, intenta quitarse la vida, pero es rescatada a tiempo por Benson y Stabler. En un estado vulnerable, admite haber cometido los asesinatos. Sin embargo, su versión presenta inconsistencias. Finalmente, la verdad sale a la luz. La responsable es Louise Durning, trabajadora social y amiga cercana de Gloria. Louise había descubierto que Marchak sabía que era portador del VIH y aún así continuó exponiéndolo deliberadamente a otras mujeres. Decidió eliminar a los hombres que representaban esa amenaza, convencida de que estaba protegiendo a futuras víctimas. Sin embargo, su acto la condena, y la ironía es devastadora. Ella misma está muriendo de SIDA y probablemente no sobreviva lo suficiente para cumplir toda su sentencia. El caso no termina en los tribunales, sino en la mente de Stabler. Durante la investigación, él también estuvo expuesto a sangre contaminada, debido a un corte en su mano que tuvo previamente, y ahora debe enfrentar la posibilidad de haber contraído el virus. Por primera vez, el riesgo no es profesional. Stabler debe tomar retrovirales durante un mes y esperar que el vendaje que lleva en la mano cuando ayudó a Gloria haya sido suficiente para evitar un contagio.
En el siguiente caso, la sargento Karen Smythe, la oficial veterana que entrenó a Benson cuando era novata, desaparece tras responder a una llamada rutinaria junto a su compañero. Horas después es encontrada gravemente herida dentro de un almacén. Debido a la naturaleza del ataque, Benson y Stabler toman el caso. Karen logra recuperarse físicamente, pero la búsqueda del responsable se complica cuando una pista similar en Queens resulta no tener conexión alguna. Mientras profundizan, descubren irregularidades alrededor del ex esposo de Karen y una deuda sospechosamente saldada. Pronto la atención se desplaza hacia varios oficiales que llegaron demasiado rápido a la escena aquella noche. Los tiempos no cuadran. Tras investigar más a fondo, la unidad destapa una red de corrupción policial vinculada a narcotráfico. El propio compañero de Karen estaba involucrado. La verdad termina siendo devastadora. Karen había estado colaborando con asuntos internos y estaba a punto de exponerlos. Intentaron simplemente eliminarla para silenciarla. Sin embargo, Karen decide retirar los cargos relacionados con el ataque. El juicio revelaría que trabajaba como informante y pondría su vida en mayor riesgo. Además, los implicados enfrentarán cargos federales por narcotráfico que podrían significar condenas más largas. Benson, entendiendo el sacrificio que su mentora está haciendo por su propia supervivencia, convence a Cabot de permitir esa estrategia. Mientras todo esto ocurre, Stabler finalmente recibe los resultados médicos tras semanas de incertidumbre. Después de haber tomado un tratamiento agresivo por una posible exposición al VIH en el caso anterior, obtiene un resultado negativo. El alivio es enorme. Por primera vez, Stabler siente que puede volver a respirar. La unidad enfrenta una carrera contrarreloj. Tienen 72 horas para salvar a Kristen Gusek, una niña secuestrada por un asesino en serie con un patrón escalofriante. El hombre retiene a sus víctimas durante 3 días, las fotografía con distintos disfraces, les organiza fiestas falsas de cumpleaños y luego termina con sus vidas. La única esperanza está en Sophie Douglas, una niña que logró escapar anteriormente. Sin embargo, su madre se niega a que vuelva a revivir el trauma. Aún así, cada pequeño recuerdo podría hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Tras revisar antiguos expedientes y colaborar con otras divisiones, los detectives identifican a Clayton Mills como principal sospechoso. Siguiendo su rastro, llegan a una casa vacía y descubren que la mujer que los hospedaba ha sido asesinada. Mills está huyendo. La unidad logra tenderle una trampa y rescatar a Kirsten, antes de que sea demasiado tarde. Pero el caso aún no termina. Mills intenta negociar para evitar la pena de muerte, ofreciendo revelar la ubicación de su primera víctima en el pasado. La decisión divide a todos. El público exige castigo, pero una madre entiende que recuperar el cuerpo de su hija puede traer algo de paz. Finalmente, Mills revela la información y es llevado bajo custodia. Los detectives visitan a la madre de la primera víctima para darle la respuesta que llevaba años esperando. La siguiente investigación comienza con la desaparición de Jill Foster, la hija de un sargento de policía. La búsqueda lleva a la unidad a infiltrarse en el mundo de las fiestas clandestinas que traen a adolescentes vulnerables, en un entorno donde la música, las drogas y la manipulación se mezclan peligrosamente. El episodio se desarrolla en gran parte como un recuento ante asuntos internos que cuestiona las decisiones del equipo durante la operación. En medio del caso, reaparece la detective Monique Jeffries, quien regresa temporalmente para ayudar a su antigua unidad infiltrándose en el ambiente de las fiestas. La investigación señala a Lance Kanek, un hombre frío y manipulador que explotaba jóvenes en ese entorno. En su desesperación por encontrar a Jill, el equipo cruza varias líneas, lo que provoca tensiones con los superiores y con los abogados defensores, quienes acusan a los detectives de excederse con sus métodos. A pesar de los esfuerzos, el desenlace es devastador. Jill no sobrevive, tampoco Tito, un joven que intentó ayudar tanto a ella como a la unidad y terminó pagando el precio. La tragedia deja múltiples cuestionamientos sobre los límites del deber, sobre el ego de un padre que tardó en entender la gravedad del problema de su hija y sobre cuánto puede justificarse cuando se intenta salvar una vida. El episodio cierra con una reprimenda directa de Cragen hacia quienes critican a su equipo, defendiendo las decisiones tomadas en medio del caos, pero la sensación final no es de victoria, es de pérdida. La unidad investiga un servicio de acompañantes masculinos cuando uno de los jóvenes termina brutalmente golpeado.
Lo que al inicio parece un simple caso de cliente violento, pronto levanta sospechas sobre la verdadera dinámica detrás del negocio y las decisiones de su dueña. Mientras el equipo intenta avanzar en la investigación, el entorno laboral se vuelve caótico. La oficina está en remodelación por pruebas de asbesto y todos trabajan hacinados en un espacio reducido. Entre el ruido constante y la incomodidad, Benson y Stabler siguen las pistas que los llevan hasta un matrimonio aparentemente respetable, Gary y Darlene Sutton. Poco a poco descubren un patrón perturbador. Darlene contrataba acompañantes y luego Gary intervenía bajo el pretexto de rescatarla, convirtiendo cada encuentro en una puesta en escena peligrosa. Lo que parecía un juego privado termina revelando un ciclo de violencia cuidadosamente planeado. Para obtener pruebas, uno de los jóvenes acepta colaborar usando un micrófono oculto, pero la operación se sale de control cuando la responsable del servicio descubre el dispositivo y reacciona de forma violenta, dejando al colaborador gravemente herido. El riesgo asumido por la unidad genera tensiones internas y cuestionamientos sobre los métodos utilizados. Finalmente, la investigación expone la fachada del matrimonio, revelando que su relación estaba basada en manipulación y fantasías de poder más que en un afecto real. El caso cierra con arrestos, pero también con la sensación de haber estado muy cerca de una tragedia aún mayor. La unidad vuelve a enfrentarse al llamado Bowery Stalker, cuando Annie Tassler es secuestrada a plena vista tras salir de un turno nocturno. El agresor la obliga a subir a una camioneta verde antes de escapar, dejando atrás una pista clave: un paño con cloroformo, el sello de un asesino que el verano anterior secuestró y asesinó a varias mujeres. Una sobreviviente de aquellos ataques, Sarah Kimmel, aún vive traumatizada. Sin embargo, en una rueda de reconocimiento nadie logra identificar al responsable. La investigación da un giro cuando un tatuaje con forma de gato lleva a los detectives hasta Darryl Kern, un ex militar con antecedentes preocupantes y dueño de una camioneta que coincide con la descripción. Al registrar su departamento, descubren que Kern viajaba con frecuencia a un pequeño pueblo al norte del estado, justo cuando otras mujeres desaparecían. En ese lugar encuentran una cabaña con un búnker subterráneo. Es allí donde hallan el cuerpo de Annie y evidencias de más víctimas. Kern ha estado operando con una planificación casi militar. La sorpresa llega al descubrir que no actuaba solo. El supuesto testigo del secuestro, Marty Potter, resulta ser Marvin Posey, un antiguo conocido de Kern y su cómplice. No intentaba detenerlo aquella noche, intentaba subirse al vehículo. Posey termina muerto cuando las autoridades lo cercan y Kern huye hacia Canadá tras robar otro vehículo. Finalmente es detenido en Ontario por otro delito menor, pero se niega a cooperar, confiando que en Canadá no lo extraditarán si enfrenta la pena de muerte. Cabot encuentra una salida legal. Solicita la extradición por posesión de vehículo robado. Un cargo menor pero suficiente para traerlo de vuelta. El juez canadiense acepta. Kern regresa esposado a Estados Unidos, donde ahora sí enfrenta todos los cargos pendientes. Con una mezcla de alivio y cansancio, Munch le da la bienvenida irónicamente. Más tarde visita a Sarah y le dice algo simple pero poderoso: ya no tiene que vivir con las luces encendidas. Por primera vez en mucho tiempo, el miedo cambia de lado. El hallazgo de los restos de una joven enterrada en el patio trasero de una casa junto a un collar y una correa lleva a la unidad a una historia marcada por abusos, manipulación y traición. La víctima es identificada como Ava Parulis, una inmigrante rumana que llegó a Estados Unidos para un matrimonio arreglado. Al hablar con su hermana gemela, Irina, los detectives descubren que Ava había escapado de un esposo violento y comenzó a relacionarse con hombres adinerados, aprovechando su posición para sobrevivir y rehacer su vida. Pero lo que parecía una simple historia de ambición, pronto revela algo más oscuro. La investigación apunta hacia Toscu, un hombre influyente que se creía intocable. Cuando los detectives lo enfrentan, él se burla, convencido de que abandonará el país sin consecuencias. Sin embargo, Benson y Stabler ya habían actuado. Notificaron a sus superiores y lograron que perdiera la inmunidad que lo protegía. Con las pruebas en su contra, Toscu es arrestado completamente sorprendido. Al final, la familia despide a Irina mientras procesan la tragedia. Stabler reflexiona que, de no haberse descubierto la verdad, Ava podría haber vivido bajo la identidad de su hermana para siempre, pero al menos ahora, la justicia alcanzó a quien debía. La unidad investiga el asesinato de Verónica Tandy, encontrada sin vida tras un ataque violento.
Las primeras pistas llevan a Jason Mayberry, un ex guardia de seguridad que mantenía una relación cercana con ella y que aspiraba a ingresar a la academia de policía. Cuando Verónica retiró su recomendación para él, las sospechas comenzaron a apuntar directamente hacia Jason. Durante los interrogatorios, Jason cambia constantemente su versión. Primero asegura que eran solo amigos, luego afirma que tenían una relación, e incluso insinúa que ella lo acosaba. Sus contradicciones levantan más alarmas. Mientras tanto, los detectives descubren algo aún más perturbador: la relación enfermiza que mantiene con su madre, Grace Mayberry. La investigación revela años de abuso sexual que marcaron profundamente a Jason desde la infancia. La figura dominante de su madre no solo controlaba su vida, sino que también alimentó una distorsión emocional que terminó reflejándose en su conducta con otras mujeres. Con la ayuda del Dr. Juan, el perfil psicológico toma forma. Jason vivía atrapado en fantasías donde reinterpretaba la realidad para ajustarla a sus deseos. Cuando la ilusión con Verónica se derrumbó, especialmente al enfrentar la verdad de su embarazo y su rechazo profesional, reaccionó con violencia. El episodio cierra mostrando el resultado devastador de años de abuso y negación. Más que un simple caso de homicidio, la unidad se enfrenta a las consecuencias de una infancia marcada por manipulación extrema, donde la línea entre víctima y victimario se vuelve dolorosamente compleja. En el último episodio, la unidad enfrenta crímenes donde el daño no proviene solo de individuos, sino de decisiones institucionales. La unidad enfrenta una serie de homicidios aparentemente sin conexión: una trabajadora sexual, una joven prometedora y una familia entera. El patrón es errático, casi caótico, hasta que un detalle inesperado los conduce a Daniel Barney, quien comete un error al intentar cobrar un cheque manchado de sangre. Pronto descubren que Barney no es un asesino común. Sufre un trastorno mental severo provocado por una etapa avanzada de sífilis que dañó irreversiblemente su cerebro. La enfermedad alteró su percepción de la realidad y destruyó su capacidad de juicio moral. Incluso comenzó a creer que recibe órdenes divinas. Lo más inquietante es que su condición pudo haberse tratado años antes con un simple antibiótico. Una aseguradora detectó la enfermedad durante un examen médico, pero nunca notificó adecuadamente ni a él ni a las autoridades sanitarias. Esa omisión permitió que la enfermedad avanzara sin control. Alex Cabot enfrenta a la empresa y logra un acuerdo histórico. La compañía es obligada a modificar sus protocolos y compensar a las familias afectadas. Legalmente es una victoria, humanamente llega tarde. Varias personas murieron y nada puede revertirlo. Barney es declarado incompetente para enfrentar el juicio y es internado en una institución psiquiátrica de alta seguridad. Su daño cerebral es irreversible. En sus breves momentos de lucidez, muestra horror y culpa por lo que hizo, consciente de que su mente lo traicionó. El episodio deja una sensación amarga, justicia parcial en lo legal, pero una tragedia que pudo haberse evitado con algo tan simple como una dosis de penicilina. Y así termina la segunda temporada. Si este recorrido te gustó, déjame tu comentario y tu pulgar arriba. Tu apoyo es lo que hace posible que sigamos con las siguientes temporadas y que la historia continúe aquí en el canal. ¡Hasta la próxima!